Uruguay, porque bueno, estamos comunicados, generalmente la mayoría de los viernes estamos realizando esta comunicación, este contacto con, bueno, ustedes ya lo van conociendo, lo venimos tratando, hablando, entrevistando. Daniel Lanza es un representante del país hermano en todo lo que es el ámbito de la escritura. Yo creo que digo así, me falta muchísimo para detallar, pero bueno, él me entiende. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Damián te está hablando. Damián, buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer La- hablar contigo, como siempre. bueno, realmente temperaturas extremadamente aquí, bueno, en toda esta parte muy frío, ¿no es cierto? Seguramente ustedes también, porque bueno, estamos en la misma parte del hemisferio, así que también unos días de bien invierno 2024, Daniel. Sí, sí, está muy frío. De hecho, si no me equivoco, escuché que anoche fue acá en Uruguay la noche más fría desde el año 2014. Claro, porque estamos teniendo, ¿no es cierto?, unas temperaturas bajo cero que estaban pronosticadas desde luego, porque veníamos teniendo unos inviernos que eran un poco más aliviados, más livianitos, como decimos nosotros aquí, y esto, bueno, son temperaturas como era en su momento en otros inviernos de unas cuantas décadas atrás. Pero bueno, eso para ponernos un poco en clima también. Pero claro, pero bueno, vamos a escucharlo, Daniel, como siempre, con todo su material que nos brinda y que, bueno, nosotros y ustedes también les interesa todo lo que él escribe, realiza, porque, bueno, es un talento, es impresionante todo lo que nos ofrece. Así que por eso ya no te demoro más, porque también tenés tus tiempos, pero bueno, haces un espacio. Y bueno, ¿qué vas a ofrecernos hoy, Daniel? Bueno, como siempre, para mí un placer participar de este espacio, Damián. Quiero decirlo una y otra vez. Eh, en realidad, hoy seleccioné para compartir dos relatos tremendamente breves. Sí, Bueno, es un poco arbitrario en realidad lo que hice, porque entiendo que ambos necesitan algunas pequeñas aclaraciones como para poder ser escuchados, ¿sí? perfecto, sí, sí, sí. Eh, bueno, la primera narración infiere un glosario Sí, de dos definiciones. Patricia López, saxofonista y flautista uruguaya. En 2006 se radica en Buenos Aires para estudiar jazz, armonía e improvisación. Fue aceptada en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla y completó la Tecnicatura Superior en Jazz. Entre sus incontables creaciones, espectáculos, premiaciones, ganó en Uruguay los importantes premios Graffiti al mejor álbum de jazz y protagonizó un hermoso tributo a Dexter Gordon en el histórico Teatro Solís de Montevideo, donde se gestó la materia prima para la elaboración del presente relato, parido espontáneamente al tiempo, cual revelación. Segunda definición, sí, 528 hercios. El hercio, abreviado HZ, es sí, una unidad de medida, ¿sí?, internacional, sí. que calcula la cantidad de veces que se repite un evento durante un segundo. Aplicado al sonido, permite identificar la frecuencia de las vibraciones captadas por el ser humano. Una persona promedio puede captar frecuencias de entre 20 y 20.000 hercios. Se dice que la frecuencia más similar a los sonidos emitidos por la naturaleza y agradable a nuestros sentidos Sí. es la de los 528 hercios, que parece que tiene la capacidad de crear armonías resonantes y comprobables propiedades terapéuticas. Primer relato. El segundo, por su parte, demanda simplemente un comentario sobre su origen. Bien. Se dice que al elaborarlo, su creador se inspiró en la frustración sentida por casi todos los explotados del sistema, quienes, culminando una semana plagada de esfuerzo y cansancio, no son capaces de disfrutar sus días libres. Dicho esto, procedo a compartir con ustedes los siguientes relatos. El saxofón de 528 hercios. Aquella noche no pude olvidar por un instante, después de 10 años, que yo creí no confiar en la humanidad.
Y no lo hice intencionalmente. Se trató más bien de un sentimiento que me invadió de improviso y no me ofreció la posibilidad de cuestionarlo. Era inevitable saber que aquel homenaje a Dexter Gordon era perfecto. Tal impresión no tenía que ver con mi conocimiento de jazz, que dicho sea de paso, era básico y escueto. Lo sublime del suceso se reflejaba en el rostro de Patricia López, la saxofonista que recreaba con pasión aquellas melodías. Por un breve instante comprendí que ella no estaba tocando un instrumento musical. Ella le estaba haciendo el amor a un saxofón. Su envolvente sonido ofició las veces de máquina del tiempo, que transportó mi alma a la Nueva York de la década del 40, para sentarse en la esquina del Village Vanguard y ponerse a reflexionar con una música de fondo. En aquel momento pensé que si ese día tocaba morir, como solía sucederme todos los días, aquella noche hubiera sido un adecuado último deseo. Aquella velada comprendí que nunca había tenido claro lo que era el amor. Verla a ella de forma totalmente desinteresada, entregarse de lleno a ese hombre que ya no estaba entre nosotros, me hizo sentir envidia de su talento y deseos de poder sentir lo mismo por otra persona. Su interpretación no era deliciosa por ser una representación exacta. Esa virtud estaba contenida entre los dedos de cualquier artista del conservatorio. Era su sonrisa, pícara, al ejecutar un cambio de ritmo. O tal vez su rostro iluminándose al narrar la anécdota que daba vida a una composición de Dexter. O quizás sus pulmones vaciándose cuando entendía que un tono debía resonar por sobre los otros. Aquella noche, ella, al igual que Dios, estaba creando fuego en medio del frío vacío. Sentados en la esquina del Village Vanguard, ambos escuchamos el saxofón de Patricia López. Cuando terminó de sonar, Dexter Gordon se paró, encendió su cigarro y se fue caminando al cielo de los artistas con una sonrisa en el rostro y un andar afinado en 528 hercios. Y el segundo relato que quiero compartir con ustedes se llama La madurez. Antes de preguntar, ya sabía la respuesta. La vio en el semblante avergonzado de Ramiro, programado con ese gesto incorporado que parecía querer pedir disculpas antes de la formulación de la pregunta. Pablo sentía pena por él, porque, aunque entendía que jugar era importante, no podía concebir que una persona pasara todo el día haciendo lo mismo. Lo más lamentable era que Ramiro no disfrutaba de ninguno de sus juegos, que lo mantenían distraído durante toda la jornada. Luego de comenzar la actividad, parecía que ya no dependía de él detenerse. Y por más que estuviera aburrido, continuaba jugando sin emoción alguna. Sumado a eso, sus juegos eran estúpidos. No tenían el menor sentido y nunca se podía ganar. En general, cuando alguien le preguntaba a Ramiro por el sentido de estos, él respondía con tristeza que no tenía más opción que jugar. Pablo, por su parte, no tenía tiempo para perder. Estaba tremendamente ocupado con cientos de actividades increíbles que lo hacían muy feliz. Sus complejas labores eran de lo más variadas y apasionantes. Creaba mundos imaginarios. Pasaba horas construyendo robots, edificaciones y vehículos. A veces era un extraterrestre, otras un gladiador. Eventualmente trabajaba con sus amigos, quienes también se transformaban
en distintos personajes. Las actividades de Pablo desarrollaban su habilidad manual, promovían la imaginación, le enseñaban a socializar y a respetar las reglas. El pobre Ramiro pasaba la mayor parte del día jugando a algo que no quería jugar, obligado a recibir órdenes de alguien que tenía el rol de hacerlo sufrir. De vez en cuando, si cumplía con todas las exigencias impuestas, le daban unos papeles verdes que no servían para nada. Además, Ramiro siempre se quejaba de que eran insuficientes para adquirir las cosas que necesitaba para existir. El estúpido juego era siempre igual. Levantarse, quejarse, ir a jugar con tristeza y volver a casa con pena. Dormir, despertar y así una y otra vez. El día que Ramiro no jugaba y Pablo no trabajaba, Pablo sí quería jugar con Ramiro, pero este, agotado de tanto hacer, siempre se negaba con una profunda amargura culposa. Pablo no formuló la pregunta, asintió y se fue a la habitación. En medio del camino, reflexionó y llegó a una conclusión. No podía dejar que la situación siguiera tal y como estaba. Debía intervenir y poner límites, porque Pablo no estaría siempre para Ramiro, y algún día este tendría que dejar de jugar y madurar. Algún día Ramiro debería convertirse en un niño hecho y derecho. Bárbaro. Yo realmente no te interrumpí, ¿no es cierto, Daniel? No. ¿Cómo, perdón? No te interrumpí, ¿no es cierto? Porque justo cuando empecé a hablar yo. No, para nada, por favor. No, porque no sabía si había finalizado. No, digamos, yo ya siempre lo reitero y lo digo. Y acá Damián, porque estábamos, viste, que uno no se mueve.